El tema que vamos a tratar hoy son los tipos de textos que nos podemos encontrar. Cuando elaboramos textos escritos, podemos utilizar una gran variedad de formas en las cuales presentar la información, opinión o algo. De ahí se desprende lo que es los tipos de textos que nos podemos encontrar. Uno es el narrativo, que aquí es donde nosotros podemos redactar hechos reales o imaginarios. Suele ir entrelazada con el diálogo y la descripción. Esos son los llamados textos narrativos. Luego encontramos los textos descriptivos, que es donde se presentan características de un objeto de forma estática, estática en el tiempo, pues sin transcurso de ese tiempo. Entonces lo que sucede, el fenómeno, lo que esté sucediendo, eso es lo que se va a describir detalladamente. También nos podemos encontrar textos a los que le llamamos argumentativos, que es donde se desprende o se desglosan razones a favor o en contra de una determinada tesis, posición o postura, con el fin de convencer al interlocutor de esa postura, ¿no? De esa opinión, de esa idea. Y pues va acompañado obviamente de otro tipo de información, como lo es la que sigue. Bueno, puede también tener cuestiones narrativas o descriptivas. El otro tipo de texto es el informativo o expositivo o explicativo, que se presenta de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades. Se intenta mostrar, nada más, ¿no? Entonces, en nuestra ejecución de escribir algo, podemos hacer uso de cualquiera de estas cuatro, no de una en particular nada más. También podemos hacer combinaciones como texto narrativo descriptivo, argumentativo informativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada más es para que ustedes ubiquen cuando escribimos de cierta manera, pues tiene un nombre. Y también importa porque cuando hablamos de textos académicos hay cosas que a lo mejor no vamos a poder incluir. Pero bueno, ahora, esos textos escritos, según la función de su concepto y la función del lenguaje que predomine en esa redacción, lo podemos clasificar como textos científicos y técnicos o textos periodísticos y literarios. Ojo, según la función de su concepto y según el lenguaje que estamos utilizando o el lenguaje que predomine, es como los vamos a clasificar. Cuando hablamos de texto periodístico, pues estamos hablando de un texto que tiene un propósito de poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resultar de interés particular para la opinión pública. De ahí podemos ver una clasificación de ellos que ahorita más adelante lo vamos a poder observar. Luego el literario es aquel que ofrece al lector abordajes subjetivos, libres, de contenido reflexivo, vivencial o contemplativo de la vida, sin ánimos de más que suscitar ese conjunto de emociones y de sensaciones en su ánimo. O sea, las novelas, literaturas que podamos encontrarnos, pues tienen esas características y obviamente es un abordaje subjetivo de alguien en particular que pues quiso plasmarlo de esa manera. Esos son, y obviamente el lenguaje es muy diferente. Podemos hacerlo muy personal, muy impersonal, en esta parte literaria, y no importa, pues es libre, por eso es libre. En el caso del periodístico hay una formalidad al momento de hacerlo, aunque también por ahí hay unas cuestiones de opinión. Pero cuando tocamos la parte de los textos científicos y técnicos, aquí la formalidad es extrema. Estos textos tienen como finalidad comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de manera clara, concisa y precisa. Ni más ni menos, ¿ok? Y vamos a desglosar estos. Los textos científicos son o pertenecen a las ciencias experimentales puras. Experimental. Se utiliza un lenguaje científico, una metodología extremadamente
protocolaria, estandarizada. Se busca los principios, cuando uno está elaborando un texto científico, es porque estuvimos trabajando en la búsqueda de principios y leyes universales, estudiando realidades físicas y experimentamos con eso y exponemos todo el procedimiento, el objetivo de nuestro proyecto o de nuestro trabajo. Establecemos cuál va a ser la metodología, cómo vamos a controlar las variables, cuáles son los resultados, etcétera, etcétera. Se hace una interpretación o se hace una discusión, sí, pero es en base a resultados, en base a los hechos. Y el lenguaje es sumamente formal, impersonal, sin cuestiones extras ahí, ni cuestiones de juicio o algo por el estilo. En el caso de los técnicos, derivan de los científicos, porque a eso se les llama ciencias aplicadas. Estudian las posibles aplicaciones y derivaciones prácticas de los principios y leyes universales que surgen pues también de la parte experimental. Y ciencias aplicadas, ¿dónde? Pues en lo tecnológico y lo industrial. Su trabajo de estadías o pues más que nada de estadías, cae en esta parte como un documento técnico. Entonces, la redacción de estos documentos son sumamente formales, hay que seguir normas, reglas, tipografías, formatos establecidos para que pueda comprenderse y que tenga esta cuestión de claridad, de precisión, etcétera, etcétera. ¿Qué cualidades exigen estos textos científicos y técnicos? Pues 5 cosas base. Primera, la claridad, que es lo que estábamos diciendo ahorita. O sea, que se espera observar oraciones bien construidas, ordenadas y sin sobreentendidos. Es decir, que no puede haber ambigüedades en las oraciones. Se debe entender y no, si hay conceptos en las que de alguna manera se puede tergiversar o confundir a qué estamos hablando, pues hay que definirlo claramente para que se sepa qué es, ¿no? Y en esto entra el segundo punto, que es la precisión, que hay que emplear términos unívocos, o sea, con un solo significado. Y así ya no confundimos al lector sobre el concepto que estamos trabajando en ese escrito. Luego también se requiere una cualidad de verificabilidad. Se debe poder comprobar en todo momento y lugar la veracidad de los enunciados del texto. Todo lo que coloquemos o que pongamos ahí debe tener esta verificabilidad. Aquí podemos hacer uso, por eso es que se hace uso, de lo que es la información de autoridad, cuando vamos y buscamos fuentes con estudios, con personalidades expertas en el tema que presentan ciertos datos, y eso nos lleva a tener una base de confiabilidad y obvio a poder comprobar que eso sea así. Hay que tener cuidado con eso. También tiene la cualidad de universalidad, o sea, la posibilidad de que los hechos tratados puedan ser comprendidos en cualquier parte del mundo por cualquier miembro del grupo al que va dirigido. O sea, sé que si ustedes hacen este trabajo de estadías, presentan su proyecto, su desarrollo, pues ese mismo proyecto, ese mismo texto puede ser reproducido y comprendido por cualquier persona que esté en el mismo ámbito o en la misma profesión, o al menos un académico. Se debe de comprender, ¿no? Ojo con eso, porque hay que tener cuidado con las palabras o el léxico que estamos utilizando. Y finalmente, una cualidad de objetividad. Se le da primacía, importancia a los hechos y datos. Se le da más importancia a los hechos y datos sobre las opiniones y valoraciones subjetivas del autor. Todo va en base a lo que se puede observar, en base a los resultados que se tienen, a los hechos, a los datos. Eso va a ser lo más importante, ¿ok? Entonces, cualquier texto que ustedes hagan en cuestión técnica, científica, debe tener estas cualidades. Y esta es la clasificación que estamos viendo. ¿Dónde nos podemos encontrar los tipos de textos científicos? Bueno, pues en libros,
de revistas científicas, donde hay muchos artículos referentes precisamente a este tipo de ciencias experimentales, congresos, tesis, normas técnicas, patentes, informes técnicos. Y esto mismo, pero dentro de un documento de internet, pues también lo podemos encontrar. Para que consideren esto al momento de estar buscando sus fuentes y que tengan una mejor base para sus trabajos académicos escritos. El otro tipo de texto que nos podemos topar es el periodístico, que ya habíamos dicho aquí arribita. Y los textos periodísticos pues informan hechos de actualidad por medio de medios masivos de comunicación. Obvio, se busca que estos hechos de actualidad se manejen con una cuestión de veracidad, exactitud y rapidez. Esas son características. Y dentro de esos textos periodísticos podemos encontrar los que son informativos y de opinión. Informativos, pues igual, hechos contingentes, objetivos, sin valoraciones, tal y cual están sucediendo las situaciones, y en ello nos podemos topar la noticia, crónica, reportaje, entrevista, reseña. Y los textos periodísticos de opinión, pues son los que presentan puntos de vista, interpretaciones de los hechos, obvio, valoraciones, y claro, esto es subjetivo, o sea, depende de la persona que lo está exponiendo. Y aquí nos podemos topar lo que es la llamada editorial, columna de opinión, crítica cultural y la carta al director. La explicación de cada uno de estos tipos de textos está en un video en plataforma que deben de revisar. El video debe de culminarse, tiene preguntas entre medio, hay que responderlas y deben de culminar hasta el final, si no, no les va a poner ninguna calificación, ¿ok?